Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. El autobús pasó sin detenerse. Lo vio alejarse envuelta en el humo del escape y ni siquiera intentó correr tras él. No valía la pena. Sabía que el próximo no pasaría antes de media hora y aún así no se movió del andén. El uniforme de moza, gastado y con una mancha de café imposible de disimular, colgaba de su cuerpo como si no le perteneciera. Tenía las manos heladas y los pies dormidos de tanto esperar, pero lo que más pesaba era la mirada de su hermana cada vez que regresaba sin un centavo más de lo previsto. Esa mañana había salido sin desayunar, no quedaba pan. Había dejado a Matías, su sobrino de 5 años, dormido en el colchón de una sola plaza, con fiebre. Otra vez, el niño no tenía madre ni padre presentes, solo ella, que a los 27 años ya sentía que el mundo se le estaba acabando. Había renunciado a estudiar para cuidar de él, y aunque nadie lo decía en voz alta, en su casa la consideraban un lastre. En la mesa nunca faltaban los comentarios indirectos, los suspiros largos, las miradas cruzadas cuando pedía ayuda para comprar medicamentos. No era que no amaran a Matías, pero todos esperaban que ella se encargara. Porque no tiene marido, porque está en la casa todo el día, porque ya fue. Nadie sabía que cada noche lloraba en silencio, deseando aunque sea un respiro. Un día sin que la realidad le cayera encima con todo su peso. Un solo día donde no tuviera que rogar por dignidad. Había aprendido a no pedir, a no llorar frente a los demás, a sonreír aunque por dentro se estuviera rompiendo. Su rutina se resumía a sobrevivir entre turnos temporales en cafeterías, limpiezas por hora y cualquier trabajo que apareciera. Tenía un cuaderno escondido en el fondo del ropero, donde escribía recetas, ideas, sueños sueltos, pequeños fragmentos de lo que alguna vez quiso ser, repostera, diseñadora de tortas. Pero eso era antes. Ahora solo era la chica que siempre llegaba justo, que debía favores a medio barrio y que cruzaba los dedos para que la electricidad no se cortara ese mes. No había espacio para ilusiones. Cada vez que Matías tosía fuerte, sentía que el piso se le desmoronaba. Aún así, seguía, porque alguien tenía que hacerlo, y porque, en el fondo, se aferraba a una mínima esperanza, una chispa casi invisible, la de que algo, cualquier cosa, cambiara, aunque no supiera cómo ni cuándo. Solo algo. Porque vivir así, día tras día, sin tregua, sin alivio, ya no era vida, era castigo. Y ella, aunque no se lo permitía decir en voz alta, estaba agotada de resistir. Ese día había salido más temprano que de costumbre, con la promesa de cubrir un turno en una panadería del centro. No era seguro, le advirtieron, dependía de si la otra empleada no llegaba. Pero igual fue. Caminó más de 20 cuadras porque no tenía para el colectivo. En el camino pasó por una avenida amplia, donde los autos parecían no respetar ni los semáforos. Justo frente a la esquina del banco principal, el estruendo la hizo girar. Un auto negro había frenado en seco. La gente se amontonaba. Ella, sin pensar, se acercó corriendo. Entre el tumulto, vio a un hombre tendido en el suelo, inmóvil. El conductor gritaba al teléfono. Nadie hacía nada. Ella se arrodilló, temblando. Le palpó el cuello. Tenía pulso. Buscó en su bolso el pañuelo limpio que siempre cargaba para Matías, lo dobló con rapidez y se lo puso bajo la cabeza. Le habló, con voz firme, aunque el miedo le latiera en los dedos. «No se duerma, ¿me escucha? Respire conmigo». Algunos filmaban con el celular, otros murmuraban que era un tipo importante. Ella solo pensaba en que el hombre estaba pálido, con sangre en la sien, y que no podía dejarlo así. Cuando llegó la ambulancia, el paramédico le preguntó si era familiar. No, solo lo vi caer. Y luego todo fue un borrón. El aire olía a desinfectante
y a algo caro que no supo identificar. Abrió los ojos con dificultad. Luz tenue. Silencio. Una habitación amplia, con muebles de madera oscura, cortinas gruesas y un ventanal enorme. No reconocía nada. Se incorporó de golpe, con el corazón en la garganta. No estaba herida, al menos no sentía dolor físico, pero no entendía qué hacía ahí. En la mesa de noche un vaso de agua y un pequeño estuche de terciopelo abierto. Dentro, un anillo. No de fantasía, uno de esos que solo se ven en revistas o en vitrinas blindadas. Tragó saliva. Su bolso estaba en una silla. Revisó. Todo estaba intacto. No faltaba nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en ese lugar, en esa cama que ni en sueños podría pagar? La puerta se entreabrió con suavidad. Un hombre alto, con el brazo vendado y una expresión curiosa, se detuvo al verla despierta. La reconoció. Era el del accidente. Él la miró con una mezcla de alivio y algo más. Admiración, intriga, gratitud. Ella, muda, solo pudo apretar los labios. Todo su cuerpo pedía salir corriendo, pero algo la obligaba a quedarse, como si el silencio entre ellos dijera más que cualquier pregunta. «No te asustes», dijo él con una voz grave pero serena. «Estás a salvo. Te trajeron conmigo. No quise que te dejaran sola después de lo que hiciste». Ella no respondió. Seguía sin entender cómo había pasado de una vereda manchada de sangre a una cama que olía a jazmines y mármol caro. Observó de nuevo el anillo. Tenía brillo propio, como si no perteneciera al mundo real. Él notó su mirada y sonrió apenas. «No te lo estoy regalando, todavía. Fue lo único que encontré a mano para que no te fueras cuando despertaras. Una especie de ancla». Ella tragó saliva. Su nombre era Julián. No necesitaba que lo dijera. Lo había visto en diarios, noticias, carteles. El CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Un hombre que no pisaba la calle sin escolta. Y ahora la estaba mirando como si fuera ella la que tenía todo el poder. Se sentó en un sillón frente a ella, despacio, con el brazo vendado apoyado sobre un cojín. «No recuerdo mucho del momento del golpe, pero sí recuerdo tu cara y tus manos. No tengo idea de quién eres, pero no quiero que desaparezcas». La frase, dicha con calma, le revolvió el estómago. No porque fuera grosera, sino porque no tenía sentido. Ella no era nadie. No entendía por qué él la miraba como si lo fuera. Ella se levantó de la cama sin decir una palabra. Tenía los pies fríos y la mente más helada todavía. Se acercó al ventanal. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al torbellino que le explotaba dentro del pecho. «No quiero problemas, señor», dijo por fin sin girarse. «Solo quiero irme a casa. No hay problemas, pero no te vayas aún. No hasta que al menos desayunes». La simpleza del gesto la desconcertó más que cualquier joya. ¿Desayunar? ¿Después de haber despertado en una habitación desconocida con un anillo al lado? ¿Después de salvarle la vida a un hombre que valía millones? Giró lentamente. Lo vio ahí, sentado, casi incómodo, como si no supiera cómo encajar en su propio mundo. «¿Qué quiere de mí?». La pregunta salió antes de poder frenarla. Sonó más dura de lo que pretendía, pero no se disculpó. Había vivido demasiado tiempo callando lo que sentía. Él bajó la mirada por un segundo. «No lo sé aún. Pero sé que no quiero que esto se quede en un gracias y adiós. Porque lo que hiciste cambió algo, en mí». Y ahí estaba otra vez esa sensación absurda de estar en medio de una historia que no era suya. Volvió a sentarse en el borde de la cama, pero esta vez con la espalda recta, como si cada músculo estuviera en guardia. No era la primera vez que alguien poderoso intentaba disfrazar interés con gratitud. Ya había escuchado esas frases antes, aunque nunca en escenarios tan lujosos. «Te debo una. No eres como las demás. Me salvaste». Palabras bonitas que, al final, no significaban nada,
Pero algo en los ojos de Julián no encajaba con los recuerdos amargos que llevaba tatuados en la memoria. No era deseo, tampoco lástima. Era algo más parecido a curiosidad profunda. Como si quisiera entender por qué alguien como ella, sin nada que ganar, se había arrojado al medio de una avenida por un desconocido. ¿Tienes familia?, preguntó él, sin rodeos. Un sobrino, respondió con voz baja, pero firme. Y una hermana que cree que respiro de más. Julián sonrió casi sin querer. Ella no. Mira, yo no sé qué tipo de película crees que estás viviendo, dijo ella, levantándose de nuevo. Pero yo tengo que volver. Hay un nene con fiebre esperando. Lo entiendo, dijo él, y se levantó también, algo torpe por el vendaje. Te ofrezco llevarte y ayudarte con lo que necesites. No soy una causa de beneficencia. El silencio entre ellos se estiró, y fue ahí cuando ella entendió que no iba a salir de ese departamento sin antes enfrentar una elección mucho más compleja que aceptar una limosna. Cuando llegaron a su barrio, el contraste fue tan brutal que hasta Julián lo notó. Calles rotas, veredas llenas de basura, paredes grafiteadas con mensajes viejos. La camioneta negra en la que viajaban parecía un bicho fuera de lugar. Los vecinos la miraron con ojos redondos. Ella bajó sin saludar a nadie. No quería dar explicaciones. Entró directo, con el corazón acelerado. Matías dormía, sudado, con las mejillas rojas. Le tomó la temperatura, 38.7, nada grave, pero el nudo en el estómago no bajaba. Julián esperó afuera. No entró. Minutos después, ella salió con una bolsita en la mano. Gracias por el viaje. Ya estoy bien. ¿Te puedo dejar algo para el niño? ¿Medicinas? ¿Comida? Ella negó con la cabeza. No quiero deberte nada. Y aunque sus palabras fueron duras, por dentro se le quebraba algo, porque necesitaba esa ayuda. Pero su dignidad pesaba más. Entonces acepta esto, dijo él extendiéndole un papel. Es mi número. Si cambias de idea. Ella lo tomó, sin mirarlo, y volvió a entrar sin despedirse. El papel quedó olvidado en la mesa de la cocina, al lado de una taza vacía, como si nunca hubiera pasado nada, pero pasó. Y ella lo sentía en la piel. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. El auto frenando, la sangre, el anillo, esa habitación silenciosa. Y sobre todo, su mirada, la de él. No era una mirada vacía ni interesada. Era limpia, directa, como si realmente hubiera visto algo en ella. Pero eso no podía ser real. Hombres como él no veían a mujeres como ella, ni aunque les salvaran la vida. A la madrugada, Matías se despertó llorando. Le acarició la frente, le dio el jarabe con lo último que le quedaba y lo abrazó hasta que volvió a dormirse. Luego se quedó ahí, en el piso, acurrucada junto al colchón, preguntándose si estaba mal desear por un momento una vida diferente. Solo un poquito de estabilidad, de respiro, pero también sabía que no podía vender su dignidad a cambio de eso. Ni por un auto, ni por un desayuno de hotel, ni por un anillo que no le pertenecía. Durante los días siguientes, la vida volvió a su ritmo caótico, turnos mal pagados, discusiones familiares, vecinos metidos en todo. Pero algo cambió. Ella ya no era exactamente la misma. Cada vez que pasaba frente a un escaparate y veía algo delicado, se detenía un segundo más. Cada vez que Matías sonreía, pensaba en que quizás, solo quizás, podía aspirar a más. Un martes por la tarde, mientras limpiaba una oficina, encontró en su bolso el papel arrugado. El número de Julián seguía ahí. No supo por qué, pero lo guardó en el bolsillo. No lo tiró. Y esa pequeña decisión le pesó todo el día. Esa noche se miró al espejo. El mismo uniforme gastado, la misma coleta apurada. Pero la mirada ya no era de resignación. Había algo de rabia contenida, de orgullo, de miedo también, pero sobre todo de decisión. Porque aunque no supiera qué quería exactamente, tenía claro lo que no iba a permitir.
Nunca más iba a dejar que la hicieran sentir menos por no tener plata, por ser la que cuida al sobrino enfermo, ni por venir de donde venía. A la semana siguiente, mientras barría la entrada de una panadería cerrada por reformas, lo vio. Estaba parado al otro lado de la calle, apoyado en un auto oscuro, con gafas de sol y esa manera de estar que parecía no necesitar explicación. No la llamó, solo la esperó. Ella pensó en hacerse la desentendida, pero el corazón se le adelantó al cuerpo. Caminó hacia él sin decir nada. Cuando estuvo a 1 metro, se detuvo. «¿Qué haces acá?» Pasaba cerca, y pensé que capaz tenías un ratito. Ella cruzó los brazos. «¿Querés saber si usé el número?» «No lo hice». Él sonrió, sin ofenderse. «No vine por eso. Vine porque no dejé de pensar en vos». Esa frase, dicha con tanta calma, le golpeó en un lugar blando, pero no lo dejó ver. «No soy ningún caso especial, Julián. Fue un momento. Ya está». No fue solo un momento para mí. Y esa insistencia, esa forma de mirarla sin lástima ni seducción, sino con genuina atención, la desarmó por dentro, aunque no lo mostrara. Se sentaron en una cafetería pequeña, la única abierta a esa hora. Él pidió café negro. Ella, un té con limón que casi nunca podía darse el gusto de pagar. Durante minutos no hablaron de nada profundo. El clima, el tránsito, cosas sin importancia, pero debajo de cada palabra flotaba algo más espeso, más difícil de nombrar, hasta que él soltó: «No quiero confundirte, tampoco sé bien lo que estoy haciendo, solo sé que me cambió algo desde ese día». «¿Gratitud?» Puede ser, pero también es algo más. Ella bajó la mirada. «Yo no puedo permitirme juegos, Julián, no tengo margen. No vivo en tu mundo. Lo sé, y no quiero que entres en él si no querés. Solo quería que supieras que hay puertas que no se cierran tan fácil». La frase le quedó dando vueltas todo el día. Y esa noche, cuando volvió a casa y se encontró con una carta de desalojo pegada en la puerta, entendió que la vida no iba a esperar a que ella se decidiera. O actuaba o se quedaba atrás. La carta era clara. Tenían 2 semanas para abandonar el lugar. La dueña necesitaba liberar la propiedad, según decía, pero todos sabían que era por las deudas de servicios acumuladas. No hubo reclamos, no hubo súplicas, solo un silencio espeso mientras ella guardaba las pocas cosas en bolsas negras. Su hermana no dijo nada. Matías lloró cuando vio que su colchón era levantado. No había plan B. Esa noche durmieron en la casa de una vecina, en un sillón que olía a humedad y cigarrillos viejos. Ella no lloró. No podía. Tenía que pensar, actuar, sostener. El día siguiente lo pasó de pie, preguntando por cuartos en alquiler, leyendo carteles, escuchando negativas. Nadie quería alquilar a una mujer sola con un niño enfermo. Y ahí, en medio de una plaza llena de polvo y ruido, sacó el papel con el número de Julián. Lo miró, dudó, volvió a guardarlo. No podía llamarlo, no sin antes entender qué quería de verdad. No podía permitir que el desespero la hiciera mendigar ayuda. No podía, pero ¿y si lo hacía por Matías? Esa noche, frente al espejo del baño prestado, se miró con detenimiento. Ojeras profundas, piel reseca, mirada cansada. Agarró unas tijeras de cocina y, sin pensarlo demasiado, empezó a cortar, mechón tras mechón, hasta que el cabello largo que siempre había llevado se convirtió en algo más corto, más desordenado, más libre. Era una declaración silenciosa. No iba a seguir siendo la misma, no la víctima, no la que suplicaba, la que decidía. A la mañana siguiente dejó a Matías con la vecina y tomó el colectivo al centro. No iba a buscar trabajo, ni a buscar a Julián, solo a recuperar el control de su historia. Entró a una librería y compró una libreta nueva, de tapa dura, roja. Ahí escribiría cada cosa que le debía la vida, cada promesa que se haría a sí misma. En la primera hoja escribió:
no seré invisible nunca más. Y luego, con mano temblorosa, sacó el anillo que había escondido desde aquel día y lo dejó dentro de una caja de donaciones anónimas, en plena avenida. Nadie sabría que fue suyo, pero ella sí, y eso bastaba. Julián la buscó durante días. No por capricho, sino porque algo dentro suyo se había movido desde el momento en que la vio marcharse con esa mirada tan contenida, tan distinta. Revisó registros, preguntó discretamente, hasta que una empleada de la cafetería le dio una pista. Cuando por fin la encontró, ella estaba saliendo de una entrevista de limpieza en un hotel. Llevaba una carpeta con papeles arrugados, la cara seria, el cabello corto. Se detuvo al verlo, pero no se sorprendió. «No tenés que seguirme, Julián. No te estoy siguiendo. Te estoy buscando. No soy una pieza que podés colocar donde quieras en tu tablero». «Nunca lo pensé así», ella suspiró agotada. «Entonces, ¿por qué estás acá? ¿Por culpa? ¿Porque querés tranquilizar tu conciencia?» Él negó con la cabeza. «Estoy acá porque desde que te fuiste, todo lo demás dejó de importar igual». Esa confesión, simple y directa, la sacudió más que cualquier lujo. Pero esta vez no retrocedió, no huyó. Se quedó mirándolo, esperando algo más que palabras bonitas. «No quiero que me ayudes», dijo ella. «Quiero que me mires sin pensar en lo que me falta». «Eso ya lo hago. Te miro por lo que sos». Ella sostuvo la mirada. «Entonces escúchame bien. Si vas a estar, que sea de verdad, sin disfrazarlo de gestos nobles ni de caridad encubierta». Julián asintió. «Lo entiendo. Y te lo prometo. Una promesa de tu parte puede valer millones, pero para mí tiene que valer verdad». Fue la primera vez que vio a Julián sin palabras, y en ese momento, por dentro, ella sintió que algo cambiaba. No él, ella. Ya no se sentía la mujer pobre que agradecía las sobras. Ahora era alguien que podía mirar a un hombre como él, sin agachar la cabeza. Y eso era poder, el suyo, el que nadie más le iba a quitar. Esa misma tarde, cuando volvió a casa de la vecina con Matías dormido en brazos, encontró una caja pequeña en la puerta, sin remitente. Adentro una tarjeta manuscrita, para que empieces ese proyecto del que hablaste sin darte cuenta. Y debajo, una batidora industrial usada, pero en buen estado. No había duda de quién lo había enviado. Su primer instinto fue devolverla. Sentía que aceptar algo así era abrir la puerta a una deuda emocional que no quería cargar. Pero luego pensó en la libreta roja, en las noches sin dormir, en cada cumpleaños donde no pudo hornear ni una torta. La dejó en un rincón, sin tocarla. Necesitaba tiempo. Tiempo para decidir si iba a permitir que alguien la ayudara sin que eso significara rendirse. Esa noche, en lugar de pensar en Julián, pensó en recetas, en nombres posibles para un emprendimiento, en una amiga de la adolescencia que una vez le ofreció compartir su cocina por las tardes. Había algo distinto dentro de ella, un impulso que no nacía del romance, sino de la posibilidad de construir algo propio, con o sin anillo, con o sin hombre. A la semana siguiente se presentó en la casa de Julián, no con una maleta ni con disculpas, con una lista, literal. En una hoja escrita a mano, detalló las condiciones bajo las cuales aceptaría cualquier tipo de vínculo con él. No quería promesas vacías, ni protección, ni favores. Quería claridad, respeto y, sobre todo, espacio para seguir siendo quien era. Julián la recibió con una sonrisa ladeada, una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Te sentás?», le dijo, abriendo la puerta. Ella entró, con paso firme, y dejó la hoja sobre la mesa. «Si no podés cumplir con esto, prefiero que no me hables más». Julián leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Es la cosa más seria que me han dicho en mucho tiempo, y no pienso repetirla. Entonces supongo que me toca estar a la altura». Ella no respondió, solo lo miró, y en ese silencio, cargado de todo lo no dicho, se selló un nuevo comienzo.
Uno donde ella tenía el control. A partir de ese día todo cambió. No de golpe, no con fuegos artificiales, ni finales de película. Cambió en los detalles. Julián no la llamó todos los días, pero siempre dejaba un mensaje corto, respetuoso, preguntando por Matías o contándole alguna anécdota sencilla. Ella, al principio, contestaba con monosílabos. Después, con frases completas. Y con el tiempo, comenzó a contarle cosas, pequeñas, como que le salieron bien las galletas de avena, o que consiguió un horno prestado. Nunca habló de amor, ni él tampoco. Lo que construían no tenía nombre todavía, y eso lo hacía más real. Mientras tanto, ella consiguió un espacio para vender sus tortas los fines de semana. Una mesa en una feria barrial, prestada por una mujer mayor que simpatizaba con su historia. Las primeras ventas fueron pocas, pero cada cliente que regresaba la llenaba de una satisfacción nueva, distinta a todo lo que había sentido antes. No necesitaba a Julián, pero tampoco lo rechazaba. Había aprendido a estar sin deberse a nadie. Una tarde, mientras organizaba sus cosas al final de la feria, una mujer se le acercó, alta, elegante, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Así que vos sos la famosa chica del anillo». La frase cayó como plomo. «¿Perdón? No te hagas. Ya sé quién sos, y también sé lo que estás buscando». Ella la miró con el ceño fruncido. «No estoy buscando nada que no sea mío». «Claro», dijo la mujer mirando alrededor con desdén, «porque las de tu tipo siempre vienen por lo suyo». «¿Mi tipo?» «Las que se cuelgan del primer hombre con plata que les da un poco de atención». La sangre le subió al rostro, pero no se movió. «No tengo tiempo para esto. Mejor que lo tengas, porque si crees que Julián te va a elegir a vos, te conviene despertarte». Ella no respondió. La miró con una calma tensa. Recogió sus cosas y se fue, pero por dentro algo se removía, no por las palabras de la mujer, sino porque se dio cuenta de que el mundo de él seguía estando dispuesto a destruirla si hacía falta, y no pensaba permitirlo. Esa noche no durmió, no por miedo a perder algo, sino por la claridad repentina de lo que enfrentaba. No era solo una diferencia de clases, ni una historia de chico rico, chica pobre. Era una guerra silenciosa de poder. Ella contra los prejuicios, contra la idea de que solo por venir de donde venía, no tenía derecho a querer algo más. Julián le escribió como todas las noches: «¿Cómo estuvo la feria?». Ella no respondió. Apoyó el teléfono en la mesa y se quedó mirando la libreta roja. Pensó en Matías, en su hermana, en la vecina, en todos los días en que caminó con los pies mojados y el estómago vacío. No iba a retroceder, ni iba a permitir que nadie, ni hombres ni mujeres del mundo de él, la señalaran como un error. Al día siguiente fue directo a buscarlo. Llegó a su oficina sin cita. El recepcionista se alarmó, pero Julián la hizo pasar apenas supo que estaba ahí. Cuando la vio entrar, supo que no venía por cortesía. «¿Quién es ella?», preguntó sin rodeos, sin sentarse. Julián parpadeó, confundido. «¿Quién?». «La mujer que fue a buscarme a la feria. Alta, elegante, soberbia». Él frunció el ceño. «¿Carolina? ¿Te fue a buscar? ¿Entonces la conoces?». «Es una ex, muy ex, y una accionista menor de la empresa». Ella lo miró fijo. «¿Y también es vocera de tus intenciones ahora?». «Claro que no, pues se siente muy cómoda hablando en tu nombre, y eso no pasa por casualidad». Julián se levantó de su silla, molesto. «No puedo controlar lo que ella hace, pero sí podés dejar claro lo que vos permitís». El silencio entre ellos fue pesado. Por fin él dijo: «Tenés razón, voy a hablar con ella». «No, yo ya hablé lo que tenía que hablar. Ahora te toca a vos decidir de qué lado estás». Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y salió, porque ya no tenía miedo de irse. Ahora sabía que si alguien tenía que temer perderla, era él.
2 días después, mientras preparaba cajas con bizcochuelos para entregar en una escuela cercana, recibió un mensaje inesperado. Era un video. Lo abrió con cautela. En él, Julián enfrentaba a Carolina en una sala de reuniones, con otros accionistas presentes. Su voz era firme, pero sin gritar. Explicaba que sus decisiones personales no estaban sujetas al juicio de nadie, que su vida no era parte de ningún trato corporativo. Carolina intentó interrumpirlo, pero él la cortó con una frase que la dejó helada. Si crees que tenés derecho a decir con quién puedo estar, no me conoces en absoluto. Luego se giró hacia la cámara, como si supiera que ella vería eso, y dijo: hay personas que cambian tu vida, aunque no tengan un centavo en el bolsillo, y a esas no se las traiciona. Ella soltó el celular lentamente, con las manos temblorosas, no por lo que él había dicho, sino porque por primera vez alguien había enfrentado al mundo por ella, sin pedir permiso, sin usarla como excusa. No le respondió ese día, ni al siguiente. Necesitaba digerirlo, procesar qué significaba realmente eso. No era amor lo que estaba en juego, era respeto y dignidad. Finalmente, una tarde lluviosa, lo citó en una plaza vacía. Llegó con Matías de la mano, envuelto en su campera. Julián apareció sin guardaespaldas, con el pelo empapado y los ojos clavados en ella. «No vine a agradecerte», dijo ella, apenas lo tuvo cerca. «Vine a poner las cosas en orden». Él asintió, esperando. «Te respeto por lo que hiciste, pero eso no significa que ahora te pertenezca». Jamás lo pensé. Bien, porque si algún día me quedo, va a ser por mí, no por vos. Lo entiendo. Ella bajó la mirada hacia Matías, que jugaba con una hoja mojada. No puedo prometerte un para siempre, pero puedo ofrecerte algo más difícil: honestidad. Julián sonrió, como si esa fuera la respuesta que había estado esperando desde el principio, y en ese instante, bajo la lluvia, no hubo besos ni abrazos. Solo dos personas de pie, frente a frente, eligiéndose sin palabras grandes, solo desde la verdad. Después de ese encuentro, todo cambió de forma más profunda. No porque ella empezara a vivir una vida de lujos, ni porque Julián la sacara de su realidad. No, cambió porque, por primera vez, sentía que tenía un equilibrio. Había alguien a su lado que no intentaba salvarla ni señalar sus defectos. Alguien que estaba ahí, simplemente porque quería estar. Las ferias continuaron, las madrugadas horneando también. Pero ahora había apoyo. Él le ayudaba a conseguir insumos a buen precio, la conectaba con gente que valoraba su trabajo, pero siempre desde el respeto. Nunca imponía, nunca decidía por ella, y eso, para ella, era más valioso que cualquier anillo. Matías también notó la diferencia. Julián no intentaba ser padre ni héroe. Solo era un adulto presente que lo escuchaba, que se arrodillaba para hablarle de frente, y eso bastaba. Su hermana, al principio, se mostró desconfiada, pero con el tiempo, viendo la estabilidad que ella construía, dejó de criticar. No pidió disculpas, pero el silencio era suficiente. Todo parecía encaminarse hasta que llegó el golpe más inesperado. Una noche, al cerrar su puesto, un empleado de la empresa de Julián la interceptó. Le entregó un sobre con documentación. Ella lo abrió, desconfiada, y lo que encontró dentro la dejó paralizada. Fotografías suyas con Julián, captadas a escondidas. Copias de registros de su pasado laboral, con comentarios denigrantes. Una carta anónima acusándola de manipuladora profesional, que se hace pasar por madre sacrificada. Al pie, la firma era falsa, pero reconoció el estilo. Carolina. No era una advertencia, era una amenaza velada. El mundo de él seguía dispuesto a hacerla pedazos. No importaba cuánto se esforzara por ser justa, clara o digna. Siempre habría alguien dispuesto a rebajarla. Esa noche no pudo hablar con Julián, no por miedo, por estrategia. Sabía que enfrentarlo sin pruebas sólidas sería un error. Así que se sentó
Encendió la computadora prestada de la vecina y comenzó a recolectar, correo por correo, fecha por fecha, video por video. Porque si algo había aprendido en la vida, es que una mujer como ella no sobrevive esperando justicia. La construye con las manos, con paciencia y sin miedo. Durante 3 días apenas durmió. Revisó cada mensaje, cada conversación, cada coincidencia que pudiera convertirse en prueba. No era solo rabia. Era necesidad de dejar claro que no iba a dejarse pisotear, que no era la pobrecita a la que podían mandar callar con amenazas. Matías notó su tensión. Se le subía al regazo, le tocaba la cara. Ella sonreía, le daba besos, pero por dentro hervía. La última gota llegó cuando una vecina le mostró un video que se había viralizado en un grupo de chismes de la zona. Una supuesta cazafortunas que había atrapado a un millonario fingiendo un accidente. El video usaba imágenes borrosas de ella atendiendo a Julián en la calle. Ahí entendió que la guerra era pública y que debía responder igual, no con escándalo, con precisión. Citó a Julián en un restaurante discreto, sin cámaras, sin lujos, solo ellos dos. Le puso el sobre con pruebas sobre la mesa y lo miró a los ojos. Antes de que digas algo, quiero que veas esto. Él, desconcertado, abrió el sobre y revisó cada documento. Su expresión fue cambiando del asombro al enojo. ¿Quién hizo esto? Sabes muy bien quién. Voy a denunciarla. No, vas a dejar que yo lo haga. Julián abrió la boca para protestar, pero ella levantó una mano. Esto me lo hicieron a mí. No voy a esconderme, no voy a quedarme callada, pero te van a exponer más. Que lo hagan. Si quieren verme caer, van a tener que mirar cómo me levanto. Fue la primera vez que Julián vio en ella algo que lo desarmó completamente. Poder sin rabia, dignidad sin gritos, firmeza sin violencia. Y entendió en ese instante que estaba ante una mujer que no necesitaba protección, solo espacio para avanzar. La conferencia de prensa fue breve, directa y sin lágrimas. Ella apareció con un vestido simple, sin maquillaje excesivo, el cabello corto y recogido. Tomó el micrófono con manos firmes. No estaba allí para mendigar simpatía, estaba para decir su verdad. Frente a cámaras, periodistas y empleados curiosos, expuso con pruebas cómo había sido manipulada, vigilada y difamada. No mencionó nombres directos, pero las evidencias eran tan claras que no hacía falta. Yo no vine a este mundo para agradar, dijo con voz serena. Vine a cuidar a mi sobrino, a ganarme la vida horneando y a caminar con la frente en alto. Si eso molesta a algunos, es su problema, no el mío. No hubo aplausos, solo un silencio profundo, incómodo, que decía más que cualquier elogio. Cuando bajó del estrado, algunos se acercaron, otros no. Julián la esperó en la puerta, sin hablar. Ella se le acercó, lo miró y dijo, «Ahora sí, estamos en igualdad de condiciones». Y él, con los ojos brillosos, solo asintió. Las consecuencias llegaron rápido. Carolina fue apartada del consejo de la empresa. Algunos medios intentaron atacar a la protagonista, pero la mayoría se rindió ante la contundencia de los hechos. Su pequeña marca de pastelería, hasta entonces anónima, recibió más pedidos de los que podía cumplir, pero no perdió el control, no se dejó llevar por la euforia. Aceptó ayuda solo cuando la necesitaba. Delegó sin soltar las riendas y, sobre todo, nunca cambió su esencia. Matías empezó un tratamiento más completo gracias a los nuevos ingresos. Su salud mejoró, volvió a correr, a reír, a dormir sin fiebre. Julián, por su parte, perdió parte de su prestigio corporativo. Algunos lo acusaron de actuar por impulso, de enamorarse de una desconocida. Él no se defendió, no lo necesitaba, porque por primera vez lo que perdía no importaba más que lo que ganaba. Una mujer que le enseñó lo que significaba amar sin ataduras. Y ella no celebró, solo respiró hondo. Guardó la libreta roja en un cajón
y escribió la última frase: «No soy lo que me pasó, soy lo que decidí ser después de todo». Con el tiempo, las visitas de Julián se volvieron más constantes, pero nunca invasivas. Él no traía regalos, traía tiempo. Escuchaba sus ideas, probaba sus recetas, sugería contactos sin imponerlos. A veces simplemente se sentaban en la vereda a ver cómo Matías jugaba con una pelota de trapo. Y en esos silencios cómodos, sin necesidad de palabras grandilocuentes, ella entendió que por fin estaba construyendo algo distinto. No una historia de película, una vida, imperfecta, pero suya. Una tarde, mientras organizaban una feria solidaria para ayudar a otras mujeres del barrio, una de ellas le preguntó si estaba con el millonario. Ella sonrió, sin soberbia. «No estoy con nadie, estoy conmigo, y él está cerca». La mujer no entendió del todo, pero la respetó, porque en su tono no había altivez, sino certeza. Esa certeza que solo nace cuando una mujer sobrevive, se reconstruye y elige desde la calma. Un día, Julián llegó con una caja pequeña. No era joyería, era una llave. «Es tuya, si querés». Ella la sostuvo unos segundos. «¿A qué abre?» «A una cocina más grande, un local. Está a tu nombre, sin condiciones». Ella lo miró largo rato. «No necesitas comprarme nada. No estoy comprando. Estoy invirtiendo en lo que vos ya estás haciendo sola». Ella dejó la llave sobre la mesa. «Gracias, pero lo voy a lograr con mis propias manos». «Ya lo estás haciendo. Esto solo es para acelerar un poco el proceso». El silencio fue tenso, pero limpio. No había resentimiento, solo dos personas con visiones distintas que aprendían a convivir. Finalmente, ella tomó la llave. «La acepto, pero la deuda que me quede la pago con trabajo, cada centavo». Julián sonrió. «Sabía que dirías eso». Y fue en ese momento que ambos entendieron que su vínculo era más fuerte por lo que no se decían que por lo que podrían jurarse. El local abrió con discreción, sin inauguraciones pomposas ni cintas rojas. Una pizarra con tiza marcaba el menú del día. Un cartel en la vidriera decía: «Tortas hechas con manos que no se rinden». El barrio respondió con cariño. Clientes antiguos trajeron nuevos. Mujeres que antes la miraban con desconfianza, ahora le pedían consejo. Había algo en su presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. La cocina era pequeña, pero organizada. Matías tenía un rincón donde dibujar mientras ella trabajaba, y cada tanto Julián aparecía con un café, se sentaba en una banqueta del fondo y la observaba en silencio. No hablaban de amor, hablaban de logística, de hornos, de sueños viables. Una tarde ella le dijo: «Si algún día esto termina, quiero que sepas que no me debes nada, ni vos a mí». Exacto. Y así sellaron un pacto tácito, estar mientras se sumaran, no por miedo a restarse, pero la vida no deja de poner pruebas. Una mañana, una periodista se presentó en el local con una cámara encendida. Sin avisar, sin permiso, quería una nota humana, una historia de superación. Ella la miró fijo. «¿Querés saber qué hice para salir adelante? Me cansé de tener miedo». La periodista no supo qué decir. «Y si eso es noticia, qué triste debe ser tu mundo». El video se viralizó, y esta vez no como burla ni escándalo, como inspiración. Recibió mensajes de mujeres que la admiraban, que querían aprender de ella, que necesitaban una palabra. Entonces entendió que su historia ya no era solo suya, era un espejo para muchas, pero también un escudo, porque ya no la podían reducir a la que salvó al millonario. Ahora era la que se salvó a sí misma, y esa era la etiqueta que estaba dispuesta a llevar con orgullo. Con el tiempo, empezó a ofrecer talleres gratuitos en el mismo local. No lo hizo por caridad, sino porque sabía lo que era no tener a quien acudir. Cada martes, mujeres del barrio se reunían ahí, algunas en silencio,
otras con hijos en brazos, otras con marcas invisibles que solo ella sabía reconocer. Les enseñaba a hornear, pero también a reclamar su espacio, a mirar de frente, a cobrar por su trabajo sin pedir disculpas. Julián la acompañaba algunas veces, pero nunca intervenía. Observaba desde una esquina, orgulloso. Una tarde, una mujer le preguntó: ¿Y vos no tenés miedo de que él te deje cuando encuentre a alguien de su mundo? Ella la miró sin enojo. Si un día se va a perder más él que yo, porque yo ya aprendí a quedarme conmigo. Esa respuesta, dicha sin dramatismo, recorrió la sala como un eco, y muchas, al oírla, se sintieron menos solas, pero no todo era luz. Un día, Julián le confesó que su familia, los pocos con los que aún hablaba, le había dado un ultimátum, o ella, o el apellido. La noticia no la sorprendió. Lo que la sorprendió fue su reacción. No lloró. No sintió que debía luchar por él. ¿Y vos qué vas a hacer?, preguntó sin alterar el tono. No pienso elegir. Ellos ya lo hicieron. Ella asintió con calma. Entonces está bien, pero no quiero que te enfrentes al mundo por mí. No lo hago por vos. Lo hago porque me cansé de sostener lo que no me representa. Y ahí, entre harinas, batidoras y silencios, comprendieron que habían dejado de ser un refugio mutuo. Ahora eran compañeros de camino, y eso no necesitaba etiquetas, ni títulos, ni bendiciones familiares, solo respeto y elección diaria. Una noche, después de cerrar el local, Julián le propuso algo que la dejó en silencio. ¿Te gustaría mudarte conmigo? Ella no respondió enseguida. Se sentó en una de las sillas del salón y lo miró con una mezcla de ternura y precaución. A tu departamento lujoso de paredes blancas y portero de traje. Él rió, pero entendió el mensaje. A uno nuevo, donde podamos empezar de cero. Ella bajó la mirada. ¿Y qué pasa si un día querés volver a tu mundo? Ese mundo no existe más para mí. No digas eso tan fácil, Julián. Yo sé lo que cuesta renunciar a un apellido, a un entorno que te protege aunque te asfixie. No estoy renunciando, estoy eligiendo. Ella lo observó en silencio, durante largos segundos. Dame tiempo. Él asintió. Todo el que necesites. Porque aunque la amara, sabía que el amor real también sabía esperar. Pasaron semanas antes de que ella tocara el tema de nuevo. Una tarde, después de terminar un encargo grande para un evento, se sentaron en la vereda con 2 cafés. He estado pensando, dijo ella sin rodeos. Si vamos a mudarnos juntos, quiero que Matías tenga su propio cuarto, por supuesto, y nada de personal doméstico. Quiero limpiar yo mi cocina. Hecho. Y quiero que el alquiler esté a nombre de los 2, mitad y mitad. Perfecto. Y si en algún momento esto no funciona, quiero saber que puedo irme sin pedir permiso. Julián no parpadeó. Eso es lo que más admiro de vos, que nunca aceptaste estar por debajo. Ella sonrió por primera vez, sin carga. Entonces, sí, me mudo con vos. Y en ese momento, más que una pareja, sellaron un acuerdo de igualdad. Un pacto silencioso entre 2 sobrevivientes de mundos distintos. El nuevo departamento no era lujoso, pero tenía ventanas grandes, paredes claras y una cocina con espacio para soñar. Matías lo recorrió con los ojos brillando, como si fuera un parque de diversiones. Tenía una habitación solo para él, con dibujos en las paredes y una cama con sábanas nuevas. Ella se permitió llorar esa noche, no por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en años, no sentía que estaba a punto de ser expulsada de algún lugar. No tenía que pedir permiso para existir. Julián, por su parte, cambió el traje por remeras simples. Empezó a caminar más, a mirar a la gente a los ojos. Descubrió lo absurdo de muchas cosas que antes consideraba imprescindibles. Aprendió a cocinar arroz sin que se le pegara, y se sintió feliz por cosas pequeñas, una risa de Matías, una torta que no se hundía, una noche sin reuniones.
Ella lo observaba, y aunque aún quedaban diferencias, ya no eran barreras, eran matices, detalles que lejos de separarlos, los enriquecían. Pero la paz duró poco. Una noche, durante una cena sencilla, Julián recibió una llamada. Su ex socio lo había traicionado, filtrando documentos confidenciales con su nombre para un fraude fiscal. Aunque era inocente, los titulares no tardaron en explotarlo. CEO caído en desgracia, relacionado con escándalo millonario. Ella lo escuchó maldecir, tirar el teléfono contra la mesa, caminar de un lado a otro. No lo interrumpió. Lo dejó descargarse. Cuando él se detuvo, sin aire, ella habló. ¿Querés que me vaya? Él la miró como si no entendiera. ¿Por qué harías eso? Porque ahora sos vos el señalado. Y tal vez no querés que yo esté cerca cuando el barro empiece a salpicar. Julián se acercó y la tomó de las manos. Vos estuviste cuando nadie me conocía. No te voy a soltar ahora que me están destrozando. Ella respiró hondo. Entonces vamos a enfrentar esto, pero sin esconder nada, porque si caemos, caemos de pie. Y esa noche, mientras las redes ardían, ellos durmieron juntos, no por costumbre, por decisión. El proceso judicial fue lento, asfixiante. Julián debió vender parte de sus acciones para cubrir los gastos de defensa legal. Muchos de sus amigos desaparecieron. Los llamados cesaron, las invitaciones se evaporaron, pero nunca se quejó. Cada vez que entraba al local de ella y la veía batir una masa o servir café a una clienta con el mismo respeto con que lo hacía con una empresaria, recordaba por qué había elegido ese camino. Porque ella era real, porque todo en ella era verdad. Y ella, por su parte, no lo consoló con frases vacías, no le prometió que todo iba a salir bien. Le dijo, con palabras concretas, lo que él necesitaba oír. Te equivocaste al confiar, pero no al resistir. Y con eso bastaba para seguir. Un año después, Julián fue absuelto. La justicia reconoció que no tenía participación en el fraude, pero el daño público ya estaba hecho. Su imagen quedó asociada al escándalo y algunas puertas no volvieron a abrirse. Él lo aceptó con una madurez nueva. No necesitaba que lo admiraran. Solo quería vivir en paz. Para celebrarlo, ella preparó una torta especial, no la más elaborada. Una de limón, la preferida de Matías. Cuando Julián llegó, con el sobre oficial en la mano y una expresión liviana por primera vez en meses, ella no lo abrazó de inmediato. Le señaló una silla. Sentate, quiero que leas esto. Era una carta, breve, precisa. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Mi despedida, si esto se volvía insostenible. Él la leyó en silencio, y cuando terminó, sus ojos estaban rojos. Gracias por no usarla. Ella se acercó y lo abrazó por fin. Gracias por darme motivos para romperla. Y esa noche, entre papeles quemados y sonrisas reales, brindaron con limonada. Porque las grandes celebraciones no siempre necesitan champán. La rutina volvió, pero no como antes. Había una calma que antes no existía, una certeza silenciosa entre ellos que no pedía definiciones. Ella seguía con su emprendimiento, cada vez más sólido. Él, con menos protagonismo público, pero más presente en lo esencial. Matías ya no tosía por las noches. Empezó la escuela, hizo amigos. Un día le preguntó si Julián era su papá. Ella le respondió sin rodeos, no. Pero es alguien que decidió quererte igual, y Matías sonrió como si eso fuera suficiente, porque lo era. Una mañana, mientras ella colgaba delantal tras el cierre del local, encontró algo en el mostrador. No una joya, no flores. Era una hoja impresa con un listado de escuelas de cocina profesional. En el encabezado, escrito a mano, si algún día querés hacerlo solo para vos. Ella se quedó quieta, con los ojos llenos, no por la propuesta, por lo que significaba. Julián no quería convertirla en algo, quería que ella decidiera qué quería ser. Lo buscó en casa, lo abrazó sin palabras.
No sé si quiero estudiar, dijo ya en su pecho. No tenés que decidir ahora, pero quiero que sepas que podés. Gracias. Gracias a vos por enseñarme que se puede empezar de cero, aunque uno venga de la cima. Y así, sin promesas, sin juramentos, siguieron compartiendo días. Días simples, reales, donde el amor no gritaba, pero se notaba en cada gesto. Un año después, ella organizó su primer evento independiente, una feria gastronómica para mujeres emprendedoras del barrio. Alquiló un salón comunitario, pidió permiso al municipio, diseñó los folletos con ayuda de una vecina. Julián se ofreció a financiar parte, pero ella se negó. Lo hizo con ahorros, ventas y colaboración de otras mujeres como ella. Fue un éxito, no por la cantidad de gente, sino por lo que se respiraba en el ambiente. Respeto, apoyo, libertad. Al final del día, una joven se le acercó y le dijo: «Gracias, me hiciste creer que yo también puedo». Y ella sonrió, sin modestia. Porque sí, podía sentirse orgullosa. Esa noche, al volver a casa, encontró a Julián esperándola con una copa de vino y los ojos brillando. «Hoy me di cuenta de algo», le dijo sin rodeos. «Sos más fuerte que yo». «No se trata de eso», respondió ella, sentándose a su lado. «Sí se trata. Yo sobreviví al fracaso económico. Vos sobreviviste al desprecio, a la vergüenza, al silencio». Ella se encogió de hombros. No tenía opción. Siempre hay opción, pero vos elegiste no rendirte. Y en esa conversación, sin metáforas ni exageraciones, sellaron una nueva etapa. Una donde ya no eran dos que se acompañaban, eran dos que se admiraban. Y eso vale más que cualquier declaración de amor. Un día cualquiera, mientras barría el frente del local, vio pasar a Carolina. No con arrogancia, sino con una expresión neutral, casi forzada. Cruzaron miradas. Ella no dijo nada. No hacía falta. Carolina bajó la vista y siguió caminando. No había pedido de disculpas. Tampoco reconciliación. Solo el reconocimiento tácito de que había perdido. No porque Julián ya no la quisiera, sino porque no pudo destruir a quien intentó humillar. Esa tarde, ella preparó un pastel especial. No para venderlo, para compartirlo con las vecinas que la ayudaron cuando todo tambaleaba. Rieron, contaron historias, compartieron recetas. Una de ellas dijo: «Vos sabés que ya no sos solo una mujer con un horno, ¿no?». Y ella, con la espátula en la mano, respondió: «Soy una mujer que hornea su historia». Todas rieron, pero en el fondo sabían que hablaba en serio. Días después, Matías llevó una tarjeta hecha a mano a la escuela. El tema era mi familia. Dibujó una mujer con delantal, un hombre con barba y él al medio con una torta en la mano. La maestra le preguntó quién era el señor. «Es Julián», dijo con naturalidad. «No es mi papá, pero vive con nosotros, y cuando estoy triste me hace panqueques». Ella se enteró por la maestra. Y cuando leyó la tarjeta, se le aguaron los ojos. No por lo que Matías había dicho, sino por cómo lo dijo, con orgullo, con tranquilidad, como si su familia no tuviera que parecerse a ninguna otra para ser suficiente. Esa noche lo abrazó más fuerte de lo habitual. «Gracias por elegirme, aunque no te lo pedí». Matías sonrió medio dormido. «Porque sos mi lugar». Y ella entendió que eso era lo que había construido, un lugar, y nadie se lo iba a quitar. Pasaron los años, sin estruendos ni dramas innecesarios. El local creció, Matías también. Ella amplió su espacio, contrató a 2 mujeres que antes apenas se animaban a hablar. Ahora sonreían, servían café, compartían recetas. Julián, con menos participación pública que nunca, se convirtió en un socio silencioso y un compañero confiable. No necesitaba ser protagonista, le bastaba con verla brillar. Un día, mientras ella preparaba una torta para una boda comunitaria, él se acercó con algo en la mano. No era una caja, era una hoja más de la libreta roja que ella había guardado. «Es tu letra, ¿no?». Ella la miró y sonrió.
Lo escribí cuando pensaba irme, y ahora lo leí, y no quiero que te vayas nunca. No me quedo por vos, Julián, me quedo porque me hice este lugar, y yo solo quiero merecer estar en él. Esa fue su forma de decirse todo, sin necesidad de cambiar apellidos ni firmar papeles. Ellos ya eran lo que necesitaban ser. Un sábado, justo antes de cerrar el local, Julián se sentó en su rincón habitual con una expresión seria. «Estuve pensando», dijo, «quizás sea hora de que te libere». Ella frunció el ceño. «¿Liberarme de qué?» «De mí, por si algún día querés volar más lejos y yo me vuelvo peso». Ella dejó lo que estaba haciendo, caminó hasta él y se agachó a su altura. «Vos no sos peso, Julián, pero tampoco sos ala. ¿Eso es bueno o malo? Es real. Sos mi compañero de piso firme, y eso vale más que cualquier cuento con alas». Él sonrió con alivio. «Entonces, quedémonos firmes, aunque no volemos tan alto, pero sin jaulas». «Nunca». Y brindaron, otra vez, con café tibio y pan de maíz, porque a veces la libertad se huele más en los gestos que en las palabras. Un día cualquiera, mientras barría la entrada del local, vio como una joven se detenía frente al cartel. Tenía la ropa sucia de pintura y los ojos llenos de dudas. Entró, pidió un café y preguntó si podía dejar unos volantes de su emprendimiento nuevo. Ella asintió sin dudar. Luego, sin que la joven se lo pidiera, le ofreció usar el horno del fondo 2 veces por semana hasta que consiguiera el suyo. La chica la miró con los ojos grandes, sin entender. «¿Por qué me ayudás?», preguntó. «Porque alguien una vez creyó en mí cuando yo no tenía nada». La joven bajó la mirada emocionada. «Gracias. Acá no damos gracias. Acá compartimos». Y en ese instante ella supo que había cerrado un ciclo, que se había convertido en el tipo de mujer que alguna vez soñó encontrar cuando todo se le caía encima. Esa noche, mientras escribía en la libreta roja, Matías se acercó. Ya no era un niño. Su voz era más grave, pero su ternura intacta. «Mamá», la llamó, aunque no era su madre biológica, pero hacía años que así la llamaba. «¿Alguna vez te arrepentiste de no haber hecho otra vida?» Ella dejó la lapicera sobre la mesa y lo miró. «Hice la vida que pude con lo que tenía, y ahora con lo que elijo». Matías asintió como si esa respuesta le diera paz. «Entonces, gracias por todo». Ella lo abrazó, apretándolo fuerte. «Gracias a vos, porque sin vos, capaz me hubiera rendido». Y entendió que el amor, el de verdad, no siempre llega en pareja. A veces viene en forma de niño, de horno prestado, de feria barrial, y que ella no solo había sobrevivido, había construido, sin pedir permiso. Con el paso de los años, los reconocimientos llegaron. Una ONG la premió por su trabajo con mujeres. La invitaron a dar charlas, la nombraron en notas de revistas. Pero nada de eso la mareó. Seguía yendo al mercado con la lista escrita en papel. Seguía limpiando su cocina como el primer día. Nunca dejó que la fama se colara en sus decisiones. Cuando una periodista le preguntó cómo quería que la recordaran, respondió sin pensar, como alguien que no dejó que la vida le quitara el sabor a lo simple. Y eso fue titular. No porque fuera grandioso, sino porque era cierto. Una tarde de otoño, Julián llegó con un sobre cerrado. No era dinero ni papeles legales. Era una foto, vieja, borrosa, de ella en la calle, ese primer día, arrodillada junto a él, dándole primeros auxilios. La encontré entre unas cosas viejas del caso. Ella la sostuvo en las manos, en silencio. «Así empezó todo», murmuró. «Sí, pero no por accidente, por decisión. Mía, tuya. Vos te tiraste al suelo, vos actuaste, vos salvaste». Ella guardó la foto en la libreta roja, entre las páginas que hablaban de miedos, de metas y de días sin pan. «Ahora entiendo», dijo ella mirando por la ventana. «Nunca fue suerte, fue coraje». Y Julián, sin agregar nada, se sentó a su lado.
porque a veces estar presente es el único gesto necesario. Pasaron más otoños, algunos más fríos que otros. Matías creció, terminó la escuela y empezó a ayudar en el local. Tenía talento con las manos, paciencia con los clientes y el mismo brillo en los ojos que ella había tenido cuando empezó. Un día le preguntó si podía usar una esquina del local para vender café artesanal. Ella no dudó. «Este lugar también es tuyo», le dijo. Y así, lo que empezó como un acto de desesperación en una vereda se convirtió en una historia de legado. No por herencias ni títulos, sino por valores. Julián seguía con ella, sin alardes, sin necesidad de demostrar. Se convirtió en una especie de faro calmo, de esos que no se notan hasta que falta la luz. Y aunque nunca se casaron, nunca firmaron nada, la gente del barrio hablaba de ellos como si fueran una institución, la pareja que nadie entendía al principio, pero que terminó enseñando qué significa elegir todos los días. Una mañana, ella encontró el anillo, el primero, aquel que apareció en la mesa de noche la vez que despertó en una cama que no conocía. Estaba en una caja olvidada, entre papeles viejos. Lo miró largo rato. No sentía rabia, tampoco nostalgia, solo comprensión. Ese anillo había sido el símbolo de un mundo que casi la traga, pero también el primer escalón hacia la mujer que era ahora. Lo llevó consigo todo el día, no lo escondió, lo puso en el bolsillo del delantal como quien guarda una nota. Al atardecer fue hasta el río. No hizo discurso. No hubo testigos, solo el cielo naranja y el murmullo del agua. Abrió la mano, sostuvo el anillo unos segundos y lo dejó caer. El sonido fue mínimo, pero dentro de ella se sintió como un trueno. No era un final, era el cierre de una deuda emocional, una despedida sin amargura. Y mientras el anillo desaparecía entre las piedras, ella susurró apenas: «Ahora sí, soy libre». Al volver del río no dijo nada, solo se puso el delantal, sirvió café a una clienta habitual y acomodó unas bandejas con tortas frescas. Julián la observó desde la barra, como siempre, sin invadir. Cuando ella terminó, se acercó. «¿Todo bien?», preguntó él con esa suavidad que solo se logra cuando se conoce de verdad. Ella asintió. «Hoy cerré una etapa. ¿Algo que debas saber?». «No, solo algo que tenía que soltar». Julián no insistió. Le besó la frente y se volvió a sentar, porque ya entendía que el respeto más profundo era permitir que ella tuviera sus propios rituales de cierre, sin explicaciones. Días después, mientras organizaban una actividad en la plaza con otras emprendedoras, una reportera joven se le acercó. «¿Podemos hacerle una entrevista para inspirar a otras mujeres?». Ella pensó por un segundo. «Solo si es para contar cómo se sobrevive sin perderse». La joven asintió. «¿Y cómo lo hizo usted?». Ella sonrió sin dramatismo. «Nunca me detuve por completo. Aunque caminara con miedo, caminé». La frase se volvió viral, no porque fuera espectacular, sino porque muchas se sintieron vistas. Esa noche volvió a escribir en su libreta roja, no con angustia, con gratitud. Anotó una sola frase: «Hoy por fin ya no me debo nada», y cerró la tapa. Ya no necesitaba llenarla más. El local seguía funcionando como siempre, con el aroma de pan recién horneado y risas flotando entre mesas. Pero ahora había algo más, una especie de calma interna que se contagiaba. Ya no era solo un negocio, era un refugio. Mujeres que pasaban por rupturas, pérdidas o miedos, llegaban con la excusa de un café y se quedaban por la contención silenciosa. Nadie lloraba a gritos, nadie necesitaba hacerlo. Bastaba con estar ahí, con saber que había una mesa, una taza y alguien que no juzgaba. Y ella, sin convertirse en gurú ni en ejemplo, se volvió referente. No por lo que decía, sino por lo que vivía. Julián, desde su discreto lugar, seguía acompañando. Nunca se adueñó del espacio, nunca firmó las tortas con su nombre.
simplemente estuvo. Y en esa presencia constante, sin exigencias, también encontró su transformación. Un día, al cerrar el local, Matías le preguntó si podía abrir uno propio. ¿Querés separarte de este? No, quiero expandir lo que empezaste, llevarlo a otros barrios. Ella lo miró sorprendida. ¿Y vos crees que estás listo para eso? Sí, porque vos me enseñaste que lo importante no es crecer, es sostener. Ella sonrió, emocionada. Entonces hacelo, pero con tus reglas, con tu sello. Lo voy a llamar manos que resisten. Ella lo abrazó. Perfecto, porque resistir no es quedarse, es saber cuándo avanzar. Y así, sin planearlo, comenzó una nueva etapa, una donde su historia ya no era solo suya, era una raíz. Y las raíces, cuando son fuertes, no necesitan aplausos, solo tierra firme. Una tarde, mientras barría el umbral del local, como hacía desde el primer día, se detuvo un momento a mirar el cielo. El sol se filtraba entre las nubes con una tibieza serena, de esas que no queman, pero abrigan. Pensó en su versión del pasado, aquella que se agachó en la calle para ayudar a un desconocido sin imaginar que eso le cambiaría la vida. No con lujos, no con cuentos de hadas, con lucha, con decisiones, con trabajo, y por primera vez no sintió que debía nada. Ni explicaciones, ni disculpas, ni sacrificios. Ya no caminaba con miedo, caminaba con historia. Y eso era lo más valioso que había conseguido. Julián salió del local, se acercó por detrás y le puso la mano en el hombro. ¿En qué pensás? Ella sonrió sin girarse. En que ahora todo tiene sentido. Incluso lo que dolió, sobre todo eso. Y en ese silencio compartido se fundieron en una paz que no se grita, se respira. Esa noche, en lugar de escribir, abrió la libreta roja solo para mirar. Pasó las páginas con calma, tocando con los dedos cada rastro de tinta, cada marca del pasado, y entonces tomó una hoja nueva, en blanco. Escribió con letra firme: ya no soy la mujer que buscaba sobrevivir, ahora soy la que construye. Luego cerró la libreta y la guardó en una caja con cinta. No porque ya no la necesitara, sino porque había llegado el momento de hacer espacio para lo nuevo. Se miró al espejo, no buscó defectos ni elogios, solo confirmó que por fin estaba entera, y cuando apagó la luz lo hizo con la certeza de quien ya no teme la oscuridad, porque había aprendido a encenderse sola. Al amanecer, salió temprano sin decir nada. Caminó hasta la avenida donde todo había empezado. El mismo cruce, las mismas marcas en el asfalto. Pero ya no era la misma. Se paró en la vereda, respiró hondo y cerró los ojos unos segundos, no para recordar, para honrar. Honrar a la mujer que una vez se tiró al suelo por instinto, a la que dudó, cayó, resistió y eligió. Pasó un auto rápido, le voló el pelo. No se inmutó, estaba firme. Y en ese lugar donde alguna vez sintió miedo, ahora solo sentía gratitud. Volvió caminando despacio, saboreando cada paso. Ya no era una chica pobre, ya no era la del anillo, era Mariana. Y ese nombre por fin le pesaba bien. Al llegar al local, encontró a Matías decorando galletas y a Julián colgando luces nuevas. Nadie preguntó a dónde había ido, nadie lo necesitaba. Puso agua para el mate, se ató el delantal y abrió la puerta. Afuera, una mujer con una valijita la miró con nerviosismo. ¿Es acá lo de los talleres?, preguntó. Ella asintió, con una sonrisa que no forzaba. Sí, pasá. Acá nadie llega tarde. La mujer entró, tímida. Y Mariana, mientras cerraba la puerta detrás, pensó en voz baja. Y por fin pude respirar. El local quedó en silencio por un instante, como si todo lo vivido se suspendiera en el aire. Mariana miró alrededor. La estantería con los frascos de harina, la mesa con marcas de uso, la pared con dibujos de Matías. Todo tenía historia, todo hablaba de ella. Se quitó el delantal, lo colgó en su gancho habitual y se acercó a la vitrina.
Había una torta nueva, sin nombre, una creación suya, sin receta escrita, nacida de la mezcla entre lo que fue y lo que ahora era. Abrió la libreta roja una última vez y escribió, con trazo calmo: «Hoy termina esta libreta, pero no mi historia. Soy mujer, madre por elección, empresaria sin traje y libre. Y lo más importante, estoy viva en cada pedazo que me costó». Luego la cerró. Miró por la ventana, donde el sol empezaba a colarse. Y mientras Matías reía al fondo y Julián la observaba sin decir palabra, Mariana sonrió con serenidad, porque ahora sabía quién era, y ya no necesitaba que el mundo lo entendiera, solo que no intentara cambiarlo.